Y pues bueno, comencemos. Pues platicando un poco sobre el contenido del día de hoy, pues estamos abarcando un poco sobre la introducción del tema para posteriormente, de alguna manera, aprender o recordar un poco sobre la afectación de la mielina, que es básicamente la base del día de hoy, para posteriormente hablar sobre los patrones o las enfermedades de la sustancia blanca que tienen un patrón central, como los que tienen un patrón periférico y los que tienen un patrón difuso, para al final pues simplemente tener nuestras conclusiones de la clase, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver un poco sobre la introducción del tema, y aquí es importante que recalquemos qué son las enfermedades de la sustancia blanca. Pues esas enfermedades son básicamente, en la mayoría de las situaciones, son metabólicas y van a representar un grupo de enfermedades que son causadas por errores innatos o adquiridos en el metabolismo. Esto, bueno, pues muchas enfermedades van a consistir en grupos heterogéneos de trastornos patofisiológicos que van a interrumpir de alguna manera alguna vía o metabolito importante para el desarrollo de la sustancia blanca normal. Esto va a dar como resultado al final de todo una atrofia o totalmente generalizada de la parte de, o sea, sustancia, más que va a haber unos ventrículos que van a encontrarse pues más de alguna manera agrandados y pues prácticamente van a dar un fin, que esto, bueno, si bien no va a ser como que la parte importante, aquí lo importante es poder ver cuando está en su inicio de su patología para poder, o sea, de alguna manera diferenciarlos, ¿ok? Muy bien. Primero que nada hay que hablar sobre qué es la sustancia blanca. La sustancia es pues prácticamente la parte de el encéfalo y la médula espinal, que van a contener los tractos o fibras que pues van a contener pues los axones del sistema nervioso central. El término blanco pues básicamente nos va a indicar el por qué, o más bien el color de la parte de la mielina que se ve, pues esta es, o sea, abundante en lípidos y van a recubrir los axones y los tractos en comparación con su materia gris, y por eso es que esta se va a llamar gris. Aquí es importante que sepamos que parte de su composición se van a ver como las fibras que ya mencioné, que van a estar pues prácticamente subdivididas en tres grupos, las de o sea, asociación, proyección y comisurales. Esto pues no es pues parte importante del día de hoy, sin embargo es importante que lo sepan y que cada una de esas va pues a tener una función en específico en el encéfalo, como son las partes de las fibras de, o sea, asociación. Bueno, pues estas van a comunicar una parte de la corteza con otra parte del sistema nervioso central. Por otra parte, las fibras de proyección van a conectar diferentes sitios, pero dentro del mismo hemisferio. Y por último, la parte de las comisurales, bueno, pues estas van a conectar pues ambas hemisferios encefálicos, ¿ok? Platicando un poco sobre la composición de la sustancia, pues ya vimos qué es lo que son, cómo es que se ven y cómo es que se distribuyen. Pero también es importante que sepamos pues un poco sobre la mielinización normal. ¿Por qué? Bueno, pues esto es importante porque en dada situación vamos a empezar a ver interrupciones desde pequeñitos hasta de plano en la edad totalmente adulta. Entonces es importante que sepamos que la mielinización normal es un proceso que se va a iniciar aproximadamente en el quinto mes de la vida fetal, y esto pues va a estar hasta la vida adulta. Sin embargo, lo más importante que sepamos es que, no sé si pueden ver ahí mi cursor, sí. La vaina de mielina que va a estar alrededor del axón,
pues prácticamente lo va totalmente a envolver. Y esto es importante no solo por la parte de la conducción, sino que también va a tener una función simbiótica en el sentido de que entre más axones tenga, o bueno, más vaina de mielina tenga, el axón va a empezar a aumentar su longitud. Si en dadas situaciones no lo tiene o de alguna manera falta un metabolito que esté condicionando que en esta situación está ya una interrupción, es cuando vamos a ver una enfermedad de la sustancia blanca. Entonces, por esto es importante en el sentido de que, bueno, pues tanto de su formación como de su función. Ahora, también es importante que sepamos que en la resonancia magnética se permite el conocimiento o el checar de alguna manera la maduración encefálica de la sustancia blanca. ¿Por qué también eso es importante? Porque con esto, porque tiene un aumento de lípidos al momento de que va aumentando con los años, el agua va disminuyendo y esto va a condicionar que en unas secuencias, tanto en la T1 como la T2, las veamos de esta manera. Por eso, en la T1, como notamos, la parte del agua no se ve tan hiper y por eso es que tenemos, discúlpame, todo lo contrario. Por eso es que en la secuencia de T1 se va a visualizar esta parte hiperintensa, que es lo que pueden ver acá. No sé si pueden ver aquí está. Toda esta parte está llena de lípidos, no hay tanto líquido y por eso es que se ve hiperintenso. Sin embargo, en la secuencia de T2, que como es cuando se puede ver más la parte del líquido, pues tenemos que la sustancia pues es más que nada lípidos, entonces por eso es que se va a ver hiperintenso. Entonces, ya que nos podemos dar una noción de cómo se va a ver un encéfalo totalmente normal, pues ya podemos identificar esta parte de las anormalidades, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Aquí tenemos una secuencia en T1 y otra en T2, en la que se puede ver que en las patologías, si bien aún no se conoce en su totalidad el por qué tenemos enfermedades de la sustancia blanca, o sea, obviamente faltan algunos metabolitos y hay cosas como isquemia o lo que sea, la base o lo más importante que sepamos es que va a haber un aumento de líquido y una disminución de los lípidos y por eso es que vamos a poder ver en una secuencia T1 la parte afectada como hipointensa y en la parte de T2 se va a poder ver hiperintensa, ¿ok? Eso es a grandes rasgos la base del por qué vamos a ver una patología de esta manera. Ahora, es importante que sepamos que las enfermedades de la sustancia blanca se pueden subdividir de diferentes maneras. Hay 1000 formas en que las puedas totalmente dividir y no pasan absolutamente nada, pero a grandes rasgos es importante que sepamos que existen 3 términos que hay que tener bien claros en nuestra mente. Las enfermedades de la sustancia blanca dismielinizantes, las enfermedades de la sustancia blanca desmielinizantes y las hipomielinizantes. ¿Por qué? Porque esto es totalmente diferente. Cuando tenemos que la sustancia blanca, como podemos ver en esta resonancia de la parte de acá, podemos ver que hay una formación deficiente o anormal de la parte de la mielina y como podemos ver, esto es la base de la sustancia blanca, pues esto es una enfermedad dismielinizante, que no es lo mismo si estamos pues platicando de cierta manera en que ya existe una mielina normal, sin embargo hay una pérdida de esta misma. Esto es una enfermedad desmielinizante, ¿ok? Sin embargo, cuando existe una sustitución de esta parte de la sustancia blanca y se cambia por líquido cefalorraquídeo, aquí se puede hablar que es una hipomielinización de la sustancia blanca. Entonces es importante que sepamos que existen 3 diferentes formas de clasificarlos, sin embargo, no significan lo mismo. Desmielinizante no es lo mismo que dismielinizante y tampoco es lo mismo que hipomielinizante, ¿ok? Ahora, como les recordaba ahorita, hay muchas formas
como de dividirlas. Y les mencionaba que no es lo mismo porque existen ciertas patologías en donde la sustancia blanca está normal y de cierta manera se afecta, y eso es una desmelinizante, o cuando nunca estuvo de manera normal, sin embargo, va en retroceso y esta es una dismelinizante, o cuando pues jamás estuvo normal, que es una hipomielinización. Entonces, como verán, las enfermedades de la sustancia blanca son muchísimas. Es un tema súper extenso, o sea, evidentemente en una hora pues no la vamos a poder de alguna manera recordar todas. Sin embargo, pues aquí les menciono cuáles son las más importantes, que si bien no las vamos a poder, como les mencioné ahorita, checar todas, pero el día de hoy estamos a estar viendo las más importantes, que es con las que tienen que tener más en contacto, ¿ok? Y ahora, otro tipo de categorización es, pues, qué parte de la sustancia blanca está afectada. Si es la parte central, si es la parte periférica o es la parte generalizada, o sea, toda la parte de la sustancia blanca. Esto nos va a dar la pauta para poder orientarnos a ciertas enfermedades. Entonces, prácticamente esto es la base de lo que ustedes se van a enfrentar del día a día. Si yo puedo decir la parte de la sustancia blanca solamente está afectada centralmente, yo ya me voy a ir a ciertas patologías. En cambio, si yo veo que toda la sustancia blanca de manera generalizada está afectada, entonces me voy a otro tipo de patologías. Entonces, también, ojo, tiene mucho que ver en el sentido de en qué tiempo encontramos estas afectaciones. Porque cuando una enfermedad está más en estadios tardíos, pues, o sea, obviamente ya se vuelve un poquito más generalizado, por lo que aquí pues también tenemos que tener en cuenta de que nos tienen que proporcionar pues la clínica de nuestros pacientes para poder ya de manera de decirles pues cuándo fue el inicio de la sintomatología. Y bueno, empezando con los tipos de afectación de manera central, pues el día de hoy yo lo que quiero que ustedes comprendan o se vayan con esto es que aprendamos a hacer como un checklist de las partes que están afectadas en nuestros estudios. Y con esto ya poder orientarnos a un diagnóstico diferencial. Sin embargo, eso es lo más importante, que sepamos diferenciar las patologías entre sí. Para esto, les voy a dejar este checklist que después lo van a poder ver pues, en su casa o en cualquier otro lado, en donde pues van a poder ver que hay ciertos sitios en específico de nuestro estudio que vamos a poder ver, y esto nos va a estar orientando a ciertas patologías en específico. Por ejemplo, si os afecta más la parte de los núcleos, de los ganglios, esto parte de si tenemos ya más como afectaciones quísticas, o si tenemos pues más como algo más anterior o posterior. Entonces, a raíz de esto, pues ya vamos a poder ver pues cuál es la enfermedad que estamos tratando. Empezando con la afectación peritrigonal simétrica que cruza por el esplenio, o sea, en la parte posterior, pues nos va a orientar esta adrenoleucodistrofia llegada al X, ¿ok? Eso es prácticamente característico. Sin embargo, pues, ¿de qué se trata este tipo de enfermedad? Pues es una de las leucodistrofias más como comunes que se van a poder encontrar, y pues prácticamente debido a la mutación del gen ABCD1. Y pues aquí lo más importante que debemos de tener en mente es que va a condicionar una elevación de los ácidos de las cadenas muy largas. Aquí, pues que vamos a poder ver que existen también diferentes partes o diferentes formas de afectación, y la más común es la adrenomielineuropatía pura, que esta pues va a tener como paraparesias espásticas, y que pues prácticamente en el encéfalo no se va a encontrar tan afectado. Sin embargo, cuando esto ocurre,
pues es importante que sepamos que vamos a tener una afectación peritrigonal bilateral que se va a extender por el esplenio y pues que también va a está afectando la vía visual y o sea, auditiva. Y también es importante que sepamos que una de las características importantes es que este va a tener un realce a la administración del contraste. Entonces, esto es algo muy importante porque si en dada situación ustedes llegan a topar con esto, pues no hay muchas patologías que tengan un realce a la administración del medio de contraste. Ok, y cuando existe o sea, afectación focal de los surcos caudotalámicos bilaterales, pues es prácticamente patognomónico de Zellweger. Esta enfermedad también se llama síndrome cerebro-hepato-renal, que prácticamente va a ser una hipomielinización difusa. Así como su nombre lo va a estar indicando, pues va a tener este tipo de afectaciones encefálicas, hepáticas y renales, y pues prácticamente es patognomónico de todo, pues por convulsiones y por una mala alimentación en la infancia. Aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que a veces se pueden ver quistes germinolíticos en los surcos caudotalámicos, y si bien se van a poder encontrar que también podemos ver imágenes hiperintensas en T2 justamente en estos mismos sitios. Y pues prácticamente también algo súper importante es que se ha asociado con malformaciones corticales, como son las paquigirias, ¿ok? Entonces, pues si tenemos esto, pues es prácticamente patognomónico de un síndrome de Zellweger. Muy bien, y si tenemos que existe una distribución simétrica tanto anterior como posterior, tenemos que tener en cuenta una leucodistrofia metacromática. Este tipo de enfermedad pues es prácticamente un trastorno de almacenamiento lisosomal en que pues prácticamente va a tener alteraciones psiquiátricas al momento de verlo, y va a haber un deterioro de la sustancia blanca. Sin embargo, aquí lo importante que tenemos que tener en cuenta pues es que las partes que se van a ver más afectadas es la parte simétrica, tanto anterior como posterior, y que pues prácticamente va a tener estas líneas, unas franjas que se van a ver intensas, y son los vasitos que estos no se van a ver afectados. Entonces, esto nos puede dar un patrón en trigroide o de tigre, y esto también es importante porque no todas las patologías que se van a ver el día de hoy pues van a tener este tipo de esta afectación. Ahora, también es importante que tengamos en cuenta que estos no van a tener realce la administración del contraste. Bien, ahora, si tenemos una predilección temprana por la parte posterior, tenemos que tener en cuenta que la fenicetonuria es de las más frecuentes, y es una anormalidad en el metabolismo de la fenilalanina, y pues si no se llega a atender a tiempo, pues aquí pues va a haber como consecuencia deterioro de la sustancia blanca, y pues prácticamente lo que se va a encontrar totalmente afectado es la parte parieto-occipital. Sin embargo, hay que tener súper en cuenta que la parte anterior en su inicio pues se va a ver totalmente respetada. Y algo que es patognomónico es que aquí va a haber una restricción a la secuencia de difusión. Entonces, esto pues también es importante que lo sepamos. Ahora bien, si tenemos una predilección temprana, pero por la parte anterior, estamos hablando de un Alexander. Ojo, o sea, este tipo de patologías es de las más importantes porque también puede tener una afectación simétrica y generalizada. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, que en el momento en que tengamos a un
paciente con enfermedad de Alexander, que tengamos bien en cuenta que nos tienen que dar, o sea, decir cuándo fue el inicio de su sintomatología. Esta es una enfermedad de resultado de una mutación autosómica recesiva, o sea, autosómica de la leucodistrofia fibrinoide, que pues prácticamente se va a caracterizar patológicamente por la acumulación de las fibras de Rosenthal en el citoplasma. Entonces, aquí pues prácticamente va a haber una disfunción vulvar que se va a encontrar como disfagia, disartria y distonía. Aquí es importante también que tengamos en cuenta que la afectación va a ser frontal, temprana y posteriormente se va a volver generalizada. Pero es importante que sepamos que también va a tener un realce la administración de contraste, como lo vimos con la adrenoleucodistrofia ligada al X. Entonces, estas son las dos patologías que vamos a poder encontrar que tienen un realce la administración de contraste y con esto, bueno, pues prácticamente ya no hay pierde. Ahora, si tenemos que los tálamos y los núcleos de la base se encuentran densos, pues estamos ante una enfermedad de Crab. La enfermedad de Crab es una leucodistrofia de células gliboides, que pues prácticamente es un trastorno de almacenamiento lisosómico, discúlpenme, que va a dañar las células implicadas en el recambio de la mielina. Entonces, pues, ¿qué vamos a tener en este tipo de situaciones? Pues prácticamente va a haber una paraparesia espástica y pues prácticamente lo patognomónico aquí es que las TACs se mandan sin una sospecha contundente y se puede ver un aumento de la densidad transitoria de ambos tálamos, ¿ok? Aquí hay que tener bien en cuenta que hay que hacer una resonancia magnética para no confundirlo con alguna patología isquémica. Sin embargo, esto de la tomografía, pues es patognomónica de Crab. Ahora bien, ¿qué vamos a poder encontrar o qué se va a afectar en la resonancia magnética? Pues prácticamente, pues como ya lo dije, los tálamos y los núcleos van a estar totalmente afectados, pero además vamos a poner un agrandamiento de los nervios ópticos y realce de los nervios craneales. Esto también es bastante importante. Y otra cosa es que también se pueden afectar el tracto córtico espinal, ¿ok? Por último, podemos encontrar quistes en la sustancia blanca. Y esto, si los llegamos a encontrar, es patognomónico del síndrome de Lewy, que el síndrome de Lewy también se llama síndrome oculocerebral renal, ¿ok? ¿Por qué? Por todas estas partes que se van a ver afectadas. Eso es importante porque es la única patología en la que vamos a poder encontrar quistes en la sustancia blanca o en la parte hiperintensa que podamos ver en este tipo de estudios. Ahora, tenemos que tener bien en cuenta y en consideración que debemos de aprender a diferenciarlo de los espacios perivasculares dilatados, ya que eso lo vamos a estar, pues, viendo un poquito más adelante. Sin embargo, estos quistes, pues es prácticamente Lewy hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? Y esas fueron todas las enfermedades en las que la parte central se va a ver afectada. ¿Ok? Ahora, platicando un poquito más sobre las enfermedades de la sustancia blanca que tienen una afectación periférica, no son tantas y eso está muy padre porque pues prácticamente nos va a reducir nuestro margen y pues prácticamente ya vamos a poder dar un poquito más sencillo con el diagnóstico. Hay que tener muy en cuenta que las únicas que voy a mencionar pues son las más importantes, sin embargo, bueno, pues existen más. Aquí lo más importante es que tengamos en cuenta que si vemos que la sustancia blanca subcortical se encuentra afectada de manera temprana, pues estamos ante cierto tipo de patologías. Sin embargo, hay algunas otras que se ven asociadas con macrocefalia y eso es sumamente importante. Además, hay otras también que se encuentran involucradas las fibras en subcorticales, como ya como les comenté un poquito al inicio, y pues los nervios ópticos bilaterales.
Muy bien, entonces, si tenemos una enfermedad de la sustancia blanca en que su porción subcortical se va a encontrar afectada de manera temprana, tenemos tres opciones, que es la enfermedad de Alexander, la enfermedad de Canavan y la galactosemia. Alexander, como ya saben, ya lo vimos, eso también es un tipo de diagnóstico diferencial sumamente importante con la adrenoleucodistrofia, sin embargo, aquí pues la parte frontal es la que se va a ver un poquito más afectada y que también va a tener realza la administración de contraste. Ahora, como les mencioné, en el momento en que veamos este tipo de patologías también depende de cuándo fue el inicio de los síntomas. Entonces, es bien importante que de todas maneras tengamos a la enfermedad de Alexander como un diagnóstico diferencial. Por otro lado, checando un poco más sobre la enfermedad de Canavan, pues esta es prácticamente una degeneración, una mielinopatía espongiforme que va a demostrar una desmielinización difusa que clásicamente muestra pues cambios hiperintensos en T2 de la sustancia blanca, pero básicamente subcorticales de las fibras en U. Y esta va a tener una afectación totalmente simétrica y también va a estar de alguna manera afectando los tálamos con un patrón centrípeto. Aquí lo más importante también es que tengamos en cuenta que igualmente se van a ver asociados con quistes, pero estos van a ser subcorticales a diferencia de la enfermedad de Kraft, que como ya, de Lowy, discúlpeme, como ya la vimos, esos van a ser subcorticales y Lowy son centrales, entonces hay que tener eso en consideración. Y tenemos que tener en cuenta también que en la espectroscopía pues va a haber un aumento de la NA, o sea, acetil-aspartato en toda la parte hiperintensa del encéfalo. Por parte de la galactosemia, pues igualmente es una mielinopatía espongiforme, sin embargo aquí va a haber un fallo de la conversión entre la galactosa y la glucosa. Aquí pues prácticamente también se va a estar de alguna manera afectando el hígado y el riñón, entonces hay que tenerlo en consideración al momento en que nos den la clínica. Aquí lo más importante es que vamos a tener una afectación de la sustancia blanca, y que también vamos a poder ver una mielinización retardada. Entonces, pues prácticamente toda esta parte que se ve hiperintensa es la que se encuentra afectada. Entonces, todo esto es periférico, ¿ok? Ahora, existen algunas que están asociadas con macrocefalia y esto es importante porque no todas las enfermedades se van a encontrar de esta manera, solamente Alexander y Canavan, que ya en este momento pues ya les dije cómo vamos a poder diferenciar entre Alexander y Canavan y pues su patrón de afectación de la sustancia blanca. Sin embargo, pues ambas pues también se van a ver asociadas con macrocefalia y es importante que ustedes lo sepan. Ahora, si están involucradas las fibras en subcorticales y los nervios ópticos bilaterales, no hay pierde. Esto pues prácticamente es una neuropatía óptica hereditaria del Leber, que esta también es una, pues cuando ves este tipo de patrones, estos específicamente no hay pierde, es un trastorno mitocondrial, ligada al X, en donde pues prácticamente vamos a poder ver una pérdida de la agudeza visual y pues prácticamente igualmente se va a ver tipo asociado a otras enfermedades en la sustancia blanca. Aquí lo más importante es el patrón totalmente de afectación y el hecho que los nervios ópticos se van a encontrar afectados. Y pues prácticamente de esta pues es patognomónica y no hay mucho pierde. Ahora, si tenemos un tipo de afectación generalizado, es importante porque igualmente podemos confundirlo con hipomielinización. Entonces hay que tener bien en cuenta el patrón de distribución de este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque la mielinización es más generalizada, o bueno, cuando falta esto, pues es prácticamente toda la sustancia blanca. Sin embargo, cuando existe una dismielinización o desmielinización, eso se encuentra en parches. Entonces, con esto, pues ya vamos a poder totalmente diferenciarlo entre una desmielinización, dismielinización e hipomielinización. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a estar checando? Bueno, pues aquí hay un poquito más de patologías que se encuentran en este tipo de afectación. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que unas tienen un patrón en tigre de la sustancia blanca perivascular o
o sea, eso es importante porque solamente 2 de ellas se van a encontrar en este tipo de patrones. También podemos encontrar que existe una hipomielinización totalmente generalizada y en algunas de ellas también va a existir atrofia del pedúnculo cerebeloso superior, que esto también pues no hay muchas. Y pues también hay otro tipo de afectaciones como son generalizados y de los espacios perivasculares que se van a encontrar dilatados, como ahorita lo mencioné. Ahora, ¿cuáles son este tipo de patologías que tienen un patrón en tigre? Bueno, pues existe la leucodistrofia metacromática, que como ya lo vimos pues prácticamente al inicio, y existe la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, que también va a estar totalmente asociado con una hipomielinización generalizada. Entonces, pero pues, ¿qué es la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher? Pues esta es una leucodistrofia que va a ser ligada al X, en donde se va a mostrar una hipomielinización de la sustancia blanca central y pues igualmente va a tener como una apariencia pues prácticamente de un bebé. Esto pues aquí lo más importante es que la más grave o su forma patognomónica es la conatal o la infantil, en el que pues prácticamente no se va a encontrar una evidencia de mielinización alguna. Entonces, bueno, pues esto es importante que lo sepamos, que igualmente vamos a poder encontrar toda la sustancia blanca atrofiada. Ahora también, si decidimos ponerle espectroscopía a esos sitios que se encuentran hiperintensos en T2, pues vamos a poder encontrar un aumento de la colina y de la N-acetil aspartato por el mismo hecho de que no existe una mielina como tal. Bien, y si tenemos que se encuentra una atrofia del pedúnculo cerebeloso superior, tenemos que ver en una epilepsia mioclónica, que pues prácticamente también es patognomónico, ya que igualmente es un trastorno mitocondrial en que pues se va encontrar, pues, básicamente una atrofia intensa en este sitio y pues igualmente se va a encontrar hiperintenso en T2 en el tronco encefálico. Entonces esto pues prácticamente nos va a estar pues viendo una epilepsia mioclónica. Ahora, si existe una afectación de la sustancia blanca que se encuentra generalizada y que también abarca el tronco encefálico y el cerebelo, estamos ante una enfermedad de la sustancia, bueno, enfermedad de la orina con jarabe de arce, que bueno, pues esto es una patología de error innato del metabolismo, que pues prácticamente se va a caracterizar por convulsiones y un olor característico a dulce, pues prácticamente todas las secreciones. Sin embargo, pues igualmente es importante que sepamos que toda la parte que está hiperintensa en T2 aquí va a tener una restricción a la difusión, como ciertas patologías que pues ya vimos anteriormente. Ahora, si estamos ante una mielinolisis central pontina, pues prácticamente también se va a llamar un síndrome de la desmielinización osmótica, que pues es pues cuando tenemos una corrección del sodio sumamente rápida y por esto pasa. Aquí el tronco encefálico se va a encontrar respetado, pero lo importante que estemos de tener en cuenta que aquí es que va a haber una hiperintensidad en T2 pontina central y que igualmente vamos a poder ver una restricción en la difusión. Sin embargo, la restricción puede estar justamente antes de que se encuentre la hiperintensidad en el T2 por el cambio de líquidos y lípidos al momento de hacer hiponatremia. ¿Ok?
Y pues prácticamente de la última de estos, hay que tener en cuenta que podemos encontrar los espacios perivasculares dilatados y esto es pues, patognomónico de la mucopolisacaridosis, que este es un trastorno del almacenamiento lisosómico en el que va a haber un acúmulo macroscópico de los glicosaminoglucanos y pues esto va a hacer que haya un aumento de los lípidos y los espacios perivasculares se van a encontrar totalmente dilatados. Aquí es importante que también tengamos en cuenta que podemos encontrar hidrocefalia y pues prácticamente de esto pues es lo más importante. Ahora, como ya les vuelvo a decir un poquito al respecto, es que es importante que sepamos que existen ciertos tipos de asociaciones al momento de ver este tipo de patologías. Es bien complicado ver que hay una enfermedad de la sustancia blanca y poder decir, ya, esto es esta patología. Pues no, realmente no es así, no es tan sencillo, o sea, es bastante complicado. Sin embargo, pues tenemos que podemos guiarnos con la clínica, con el hecho de otras enfermedades, con muchas situaciones para poder llegar a un diagnóstico. Una de estas es Canavan y Alexander, que como ya les mencioné, que vamos a poder encontrar una asociación con macrocerefalia y pues prácticamente las únicas que van a tener real la administración de contrastes Alexander y adrenoleucodistrofia. Además, que si tenemos que vemos es una displasia cortical, pues simplemente es el síndrome de Zellweger. Y si tenemos que los tálamos están hiperdensos, es la enfermedad de Crab. Ahora, es importante que sepamos que la enfermedad de leucodistrofia también va de alguna manera a afectar las suprarrenales y por esto es que también hay que tener esa asociación en mente. ¿Okay? Ahora, a manera de conclusión, es importante que sepamos que esta es algo, pues son patologías sumamente difíciles. Es importante que tengamos, los médicos que nos digan, pues, cuáles son sus patologías, cuál es la especie de sospecha que ellos creen y que, pues, más que nada nos digan, pues, cuándo fue el inicio de los síntomas, porque todo este tipo de situación es información fundamental para el momento de hacer el diagnóstico. Y es importante que aprendamos a, pues, ver este tipo de patrones y ver, pues, cuál es la parte de la sustancia blanca que se encuentra afectada. Entonces, pues, prácticamente eso es todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Algún comentario, doctora? ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, esto, como ya lo dijo Pamela, son diagnósticos, la verdad es que muy complicados, pues muy retadores y muy difíciles. Yo, de la forma en la que quería que Pamela lo abordara, gracias, era precisamente así como dándoles las pautas porque también, como se dan cuenta, pues es algo muy monótono, la sustancia blanca, pues para empezar no es nada frecuente. Entonces, creo que con los tips que les dio Pamela y de la forma como quería que lo manejaran, espero que cuando se enfrenten a un estudio o de un paciente con este tipo de características, pues vayan recorriendo ese camino y que no se haga tan largo el diagnóstico. Siempre va a ser un reto muy grande el hecho de tener patología de sustancia blanca, cualquiera que sea, dismielizante, desmielinizante o hipomelinizante. Ustedes saben que los dismielinizantes son frecuentes en pediatría. Ustedes lo pueden ver cuando está con la doctora Claudia, es donde más frecuentemente lo pueden ver. Pero como les digo, o sea, siempre es un reto. Entonces, pues no hay más como identificarlo primero, correlacionarlo con la clínica, aunque se escuche como muy repetitivo. Y
pues seguir los algoritmos, ¿no? Que pues tratan de facilitarnos, en este caso, los diagnósticos. Un tip que yo les doy, a pesar de todo esto que ya les dio Pam, es, acuérdense que la parte de sustancia blanca, cuando es, bueno, no solamente sustancia blanca, pero cuando son alteraciones bilaterales y simétricas, lo más seguro es que pueda ser algo metabólico. Siempre, o sea, piensen o tengan esa consideración, ¿ok? Bilateral y simétrico. O sea, que siempre tengan lo metabólico casi así como primero. Y de ahí pueden partir, ¿de acuerdo? No sé si alguien tenga pregunta o comentario. Muchas gracias, profe. De nada, pero gracias.